Muy buenas tardes. Vamos a hablar del derecho internacional privado, un panorama general. El derecho internacional privado es un campo fascinante. Se encarga de regular las relaciones entre individuos o entidades de diferentes países. En este mundo globalizado, donde las interacciones transnacionales son cada vez más frecuentes, comprender este ámbito del derecho se vuelve fundamental. Además, es necesario que partamos del concepto y la evolución del derecho internacional. Y para aquello, yo lo he dividido en orígenes del derecho internacional, la paz de Westfalia y la evolución moderna. Respecto a los orígenes del derecho internacional, cabe mencionar dos aspectos fundamentales que marcaron el nacimiento del derecho: el Código de Hammurabi y el derecho romano. Cuando hablamos de derecho internacional, obviamente se origina en tratados y acuerdos entre estados, porque estoy hablando en general. Y en ese sentido, pues nosotros ya hacemos una división modernamente y hablamos del derecho internacional público y el derecho internacional privado. La Paz de Westfalia de 1648 es un tratado, ¿no es cierto?, que marcó un punto importantísimo en la historia del derecho internacional, estableciendo el principio de soberanía estatal y sentando, obviamente, las bases para un sistema internacional basado en el derecho. Y ya hablando de la evolución moderna, en este siglo, perdón, en el siglo XX, el derecho internacional se ha expandido para abarcar áreas como, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho internacional ambiental. También creo que es importante hablar de justamente la importancia del derecho internacional privado, tema de esta exposición. Resolución de conflictos, la protección de derechos y la facilitación del comercio internacional. Cuando hablamos de resolución de conflictos, hablamos de cómo proporciona un marco para resolver conflictos legales que surgen en el ámbito internacional, incluyendo, por ejemplo, disputas comerciales, disputas familiares, sucesiones, etcétera, ¿no? El derecho privado en esa área es importantísimo. Luego tenemos la protección de derechos. El derecho internacional privado garantiza la protección de derechos adquiridos como la propiedad, el matrimonio, la herencia, en situaciones que implican diferentes sistemas de legales, ya sea de un país, de otro, como por ejemplo el Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, o en Europa también, ¿no es cierto? También la facilitación del comercio internacional. Este derecho internacional es tan importante porque establece reglas muy claras para la aplicación de contratos comerciales, asegurando desde luego, la seguridad jurídica para que las empresas que operan a nivel global tengan esa tranquilidad jurídica, valga la redundancia, para trabajar libremente, ¿no es cierto? También el derecho internacional privado, he determinado que es necesario hablar sobre su definición y naturaleza. Cuando hablamos de definición, eh, estamos hablando de aspectos muy interesantes, muy importantes. Vamos a hablar de la diferencia con el derecho internacional público. El derecho internacional público regula las relaciones entre estados o organizaciones internacionales, mientras que el derecho internacional privado se centra en la aplicación de las leyes nacionales en situaciones transfronterizas. Ahí está una gran diferencia y me parece muy interesante. El ámbito de aplicación, pues se aplica en las relaciones entre individuos, empresas y otras entidades en los diferentes países, ¿cierto? Pongamos un ejemplo: el matrimonio, la herencia, los contratos y la responsabilidad extracontractual. También hay un aspecto importante sobre esta importancia respecto a los derechos y obligaciones, porque es necesario hablar de aquello, porque esto, en la medida de que sea respetado, ¿sí?, evitará conflictos legales
y promoverá una cooperación judicial entre uno y otro país, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Pasamos a los fundamentos y principios del derecho internacional, particularmente del privado. Respecto a le he dividido en tres: protección de derechos adquiridos, cooperación judicial internacional y aplicación de la ley más favorable. En lo que tiene que ver con la protección de derechos adquiridos, el derecho internacional privado protege los derechos que se han adquirido legítimamente en un país, incluso cuando la persona se traslada a otro por cualquier motivo, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental el particular. La cooperación judicial internacional fomenta la cooperación entre tribunales de diferentes países, entre juzgados de diferentes países para resolver conflictos transnacionales de manera justa, de manera eficiente, para que las partes sientan que tuvieron justicia. Aplicación de la ley más favorable. En relación a este principio, en algunos casos, el derecho internacional privado establece que se debe aplicar la ley que sea más beneficiosa para la parte más vulnerable dentro del conflicto. Aquí hay un ejemplo práctico respecto a el derecho internacional privado. Por ejemplo, cuando hablamos de un contrato internacional, una empresa española, venezolana o ecuatoriana firma un contrato de compraventa con una empresa colombiana. Surge un conflicto sobre la interpretación del contrato, ¿cierto? Ahí vienen los conflictos de leyes. Y cada país tiene leyes diferentes sobre contratos comerciales. Entonces, en ese sentido, entra el derecho internacional privado. ¿Y cómo se aplica este derecho internacional privado? Pues determina qué legislación es la que se le va a aplicar el contrato, considerando la ley del lugar donde se firmó, el domicilio de las partes o la ley más favorable. Luego tenemos el derecho internacional privado en Ecuador y Venezuela. Determiné estos dos ejemplos en razón de que los estudiantes son de Ecuador y el docente de nacionalidad venezolana. En ese sentido, por ejemplo, este es un ejemplo donde interviene el derecho internacional privado. En el ámbito matrimonio, en Ecuador, validez del matrimonio entre ciudadanos de ambos países. En Venezuela, reconocimiento de la validez del matrimonio celebrado en el Ecuador, porque en el ejemplo, una persona que es de Venezuela se casa con una persona que es de Ecuador. Y en ese sentido, pues, respecto a la validez del matrimonio, pues, Venezuela lo va a reconocer. Pero todo lo que ocurra luego de eso, porque se trasladaron a vivir en otro país, pues se tomará en cuenta y en consideración lo determinado en la ley donde estén viviendo, ¿cierto? En relación a herencias, aplicación de la ley ecuatoriana o venezolana según el domicilio del fallecido, ¿no es cierto? Y en Venezuela, jurisdicción de los tribunales venezolanos para resolver herencias de ecuatorianos. Responsabilidad civil, derecho a reclamar daños en Venezuela por un acto ilícito cometido en Ecuador. Competencia de los tribunales ecuatorianos para resolver casos de responsabilidad civil con ciudadanos venezolanos. En estos tres aspectos he puesto ejemplos en el ámbito del matrimonio, herencias y responsabilidad civil en los países de Ecuador y Venezuela. Luego tenemos el objeto de estudio del derecho internacional, pues la nacionalidad extranjera, la competencia judicial internacional, el conflicto de leyes y el derecho de familia. Cuando hablamos de nacionalidad y extranjería, el derecho internacional privado regula la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, así como el régimen jurídico de los extranjeros. Cuando hablamos de competencia judicial internacional, el derecho internacional privado, DIP, establece los criterios para determinar qué tribunal tiene competencia para resolver casos que involucran a personas de diferentes países. El conflicto de leyes desarrolla mecanismos para resolver los conflictos que surgen cuando se aplican diferentes leyes. En ese sentido es interesante el particular, ¿no? Y el derecho de familia, por ejemplo, aborda temas como el matrimonio, la separación, el divorcio, la custodia de hijos y la herencia en el contexto internacional.
por el asunto mismo del proceso migratorio. Existen muchos de estos ejemplos y muchos de estos casos. Finalmente, la importancia del derecho internacional en el siglo XXI. La globalización, el aumento de las relaciones comerciales, las migraciones y el desarrollo de las tecnologías ha intensificado la necesidad de un sistema jurídico internacional eficaz. La tecnología, la tecnología digital facilita la comunicación y el intercambio de información, creando nuevas oportunidades y desafíos para el derecho internacional privado. Y finalmente, la cooperación internacional es una cooperación judicial internacional. Es esencial para garantizar la aplicación efectiva del derecho internacional privado, obviamente, y la resolución justa de conflictos. En este sentido, eh, también es necesario concluir con que es fundamental la intervención del derecho internacional privado en los conflictos de particulares que están ubicados en distintos países, ¿no es cierto? Y que por A o B circunstancia tienen que desplazarse o domiciliarse en otro país. En ese sentido, el trabajo importante, el marco jurídico importante del derecho privado hará lo suyo y dará justicia a cada quien según le corresponda, de acuerdo a la determinación de Urpiana. Yo quiero agradecer por la atención. Muchas gracias.